Bueno, bienvenidos a este episodio número 40 de Café y Diseño. Me parece mentira que hemos llegado al cuarto piso. Estoy acá con un gran amigo, el arquitecto Orlando Prince, y hoy vamos a estar hablando sobre ordenamiento territorial, que es un tema que nos apasiona y nos gusta. Y sí, vamos a estar hablando de Panamá Oeste. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo está Excelente. todo? Muy bien, muy bien. Tomándome cafecito, que es un poco como el flow de la mañana, es temprano. Y un cafecito siempre como que me ayuda a relajarme, como que lo Claro. disfruto. ¿Qué tipo de café tomas tú? Bueno, ahorita estoy tomando un capuchino Ok, con leche deslactosada, riquísimo. qué bien. Yo siempre me voy con el cafecito negro como para empezar como con energía. Claro, Orlando y yo nos conocimos en una maestría de ordenamiento territorial, que estamos, bueno, ya terminamos, de hecho. gracias a Dios. Oye, esa. ¿Pero qué? Fue 2 años. 2 años de ardua intensidad No, pero educativa, pero mucho aprendizaje. una experiencia bien bonita, de verdad que sí. Les recomiendo que estudien ordenamiento territorial, arquitectura, los que quieran como conocer más de qué pasan en sus ciudades. Es una carrera muy bonita para eso. Yo quiero empezar esta conversación, que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Orlando Prince? ¿Quién es hoy? ¿Qué está? O sea, un poco, ¿cuál es como tu pensamiento de ahora que has estudiado tanto urbanismo, ordenamiento? ¿Qué piensas sobre la ciudad? Y después nos entramos un poco más retrospectiva de ver de dónde, por dónde comenzaste y todo, ¿no? Orlando Prince, Gabriel, inicia en un estrato social, eh, una comunidad, Chorrillo. Inicié mi niñez en ese barrio tan querido, tan amado. De ahí mi vida tomó un giro rotundo cuando me mudé en el año 2010 hacia los lados de Panamá Oeste. En ese entonces Panamá Oeste todavía no representaba una provincia como tal, Claro, sino era parte de la ciudad. era parte de la ciudad. Ese era el sueño de toda niñez, tener una casa, Claro. adquirir una casa, un compromiso, un carro, tener una familia y seguir adelante, ¿no? Seguir en ese proceso. Orlando Prince estudió arquitectura, inició arquitectura en el año 2005, 2006. Pero cuando estás ya en Chorrillo, o sea, siempre pensaste, oye, quiero ser arquitecto o quiero ser constructor. Sí, O sea, ¿cómo fue ese inicio? Porque estás en Chorrillo y de repente, no sé, pasás por un edificio de la Avenida Balboa o algo y que, oye, yo quiero diseñar algo como eso. ¿Cómo fue eso? eh, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me gusta la arquitectura. Quiero Mira, estudiar para ser arquitecto. Veía estas grandes edificaciones, Avenida Balboa, que es 50, en su momento, que eran los edificios icónicos que nosotros y siguen habiendo muchos tenemos, iconos y ahí, ¿no? siguen habiendo muchos iconos en esa área. Y mi mamá me dice, sí, claro, ¿por qué no? Vamos a hacer todo lo posible. Claro, en ese entonces estudiar arquitectura era como, Claro, wow, una claro. carrera top. Era muchos recursos lo que había que adquirir, muchos recursos había que pagar. El tema de los insumos Claro. arquitectónicos, Imprimir los planos, imprimir la los planos, reglate. todo eso era un costo enorme. Entonces, Y eh, cuando querían las entregas de diseño, que era el arte así, wow, eso era algo impactante. Pero esa ayuda que tuve de mi madre al inicio fue muy fundamental y pude entender que lo que quería hoy en día era lograr ser arquitecto. lograr ser arquitecto, lograr eh, entender cómo se mueve o cómo la huella urbana de la ciudad, entenderla y comprenderla. Y pude
pude llegar hasta ese límite de ese concepto que al inicio empezamos como un sueño. Claro, y hablando un poco de ese sueño que tenías, ¿hay algo, o sea, cuando estabas dentro del mismo Chorrillo y veías, no sé, estoy asumiendo que quizás habían algunas carencias urbanas o algo, ¿hay algo de eso que te motivó a decir, oye, quiero hacerlo mejor, quiero quizás regresar a este territorio y después transformarlo? O más que todo, como querías salir de ese territorio. Eh, la motivación fue ver Claro, carencias que hoy en día todavía persisten dentro del corregimiento. Carencia la cual en infraestructura sanitaria están colapsadas todavía. claro, No hay una red de alcantarillado totalmente adecuada para el barrio y o sea, las calles, las interconexiones están hoy en día fatal. claro. Pero sí, dentro de lo que cabe, lo posible, me gustaría en algún momento poder intervenir Un en el Chorrillo. barrio que me vio crecer y poder ayudar a que el Chorrillo crezca un poco más en cuanto a arquitectura. Qué bien, qué bien, qué bien. Te tengo una pregunta acá. Tú vives ahorita en Cerro Silvestre. ¿Cómo ha cambiado esta comunidad desde que eras niño o desde que la conociste por primera vez? Eh, Hoy en día, Cerro Silvestre mantiene un crecimiento acelerado, crecimiento muy exponencial. Cerro Silvestre, desde ¿Dónde que, queda Cerro Silvestre primero que todo? Porque, o sea, sinceramente no conozco específicamente dónde está. Sé que está en Panamá Oeste, pero no sé en qué parte. No sé, ¿cómo se? De aquí, desde la ciudad, ¿cuánto tiempo te toma llegar a Cerro Silvestre, por ejemplo? bueno, hoy en día, si fuese lo ideal, en Cerro Silvestre fuese 15 minutos, ¿En serio? pero hoy en día nos toma alrededor de 1 hora y media llegar a Cerro Silvestre. Oh, wow. Cerro Silvestre es un corregimiento, es uno de los 9 corregimientos que tiene el distrito de Arraiján, eh, dentro de la provincia de Panamá Oeste. Cerro Silvestre es una población que tiene aproximadamente 31.000 habitantes. Eh, Cerro Silvestre, su área norte, en este caso la entrada de Nuevo Chorrillo, está muy saturada en cuanto a infraestructura de vivienda actualmente. Claro. Y Cerro Silvestre tiene muchas carencias. Cerro Silvestre, de lo que conocí cuando llegué en el 2010, a la actualidad, 2026, 16 años después, la crisis en vez de mejorarse, se ha empeorado. Qué, qué raro eso, ¿no? Sí, se ha empeorado porque eh, las calles, existen muchas construcciones variadas, las variadas siguen abundando hacia el lado norte, la densificación de esa área está saturada, hay más vehículos, más autos hoy en día y solamente hay una entrada y una salida. Oh, wow. ¿Qué es lo que pasa en muchas urbanizaciones, por ejemplo, en Pacora, en Correcto, diferentes lados del país, del ¿no? país. O sea, desde hace 16 años que yo llegué a Cerro Silvestre, del lado norte, todavía sigue existiendo la misma entrada y sigue existiendo la misma salida. Wow. Y estas preguntas empiezan como empezamos a entrar en materia del ordenamiento, pero antes de meterme más profundo en ordenamiento, me gustaría conocer un poco más incluso de ti, de, me contabas entonces que saliste de Chorrillo, llegaste a Cerro Silvestre, pero ya habías estudiado arquitectura o en ese momento, o estudiaste cuando ya estaba en Cerro Silvestre. Sí, yo hice un alto. Yo fui en su momento tripulante de avión.
de cabina, no tenía que ver nada con ¿En la serio? arquitectura. ¿Qué otra cosa hiciste? ¿Estás en Eh, construcción también? Después tuve Pero este tripulante de cabina, ¿cómo fue? O sea, ¿te metiste de la nada y qué? sí, o sea, de repente se dio la oportunidad y se abrió el panorama y Mira, o sea, que viajaste. mientras, correcto, mientras estudiaba arquitectura, de repente estaba trabajando en una aerolínea local y se abrió el compás y pude entrar y bueno, ejercí esa función fuera de la arquitectura, Mira, pero llegó un punto en el 2015, 2016 que dije, ¿sabes qué? Necesito terminar lo que empecé. O sea, allá, necesito terminar ese sueño, necesito arrancar. Y una de las motivaciones que tuve dentro de este proceso fue mi familia, mis hijos y mi esposa, que ha sido también una ayuda muy incondicional dentro de lo que, del- de lo que cabe el sueño. O sea, este sueño tan grande de ser arquitecto, le doy ese 100% a ella y gracias Sol, te lo agradezco. Eh, de igual forma, eh, pude terminar la universidad, la licenciatura en el año 2023, 2024, colega. Ah, 2024 arranco este sueño de arquitecto. Eh, 2000, en el mismo 2024, en septiembre, entonces ingreso a la maestría de ordenamiento territorial, pero previo a eso, también antes ejecutaba temas de campo. Hacía arquitectura en campo, construcción, todo lo que tenía que ver con remodelaciones, adecuaciones, instalaciones. Me dedicaba un poco más a lo civil. Entonces se preguntarán, lo civil versus la arquitectura era algo totalmente distinto, ¿no? Pero en ese aprendizaje, ahora que estoy estudiando, ahora que estoy viendo la arquitectura per se, me ayudó mucho, porque wow, pude entender el campo como ahora estoy entendiendo la arquitectura. claro. Y es una faceta dentro de mi vida de que el arquitecto también debe ir a campo. Eso, Totalmente. arquitecto que se mantiene solamente en oficina, es un colega que puede pasar de repente puede tener una dificultad para poder entender lo que nosotros como tal hacemos. En ese 2024 entro, como te comentaba, a la maestría de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible y a la fecha 2026 que pudimos terminar, gracias a Dios, la maestría, el, el conocimiento que tenía la arquitectura se ha hecho un poco mucho más amplio. He podido hoy en día entender y comprender el entorno urbano y este entorno urbano que cada día va creciendo, es el sueño de cada panameño, tener una casa, comprar un carro, tener más accesos viales para su comodidad, poder entender eh, la gestión ambiental y Claro. sostenible, que es muy importante dentro de este ámbito. Y también lo bueno que hago lo que me gusta. Oye, qué bonito, me alegra, qué bueno que haces lo que te gusta y hay dijiste muchas cosas muy poderosas, pero entre esas dijiste que tenías que terminar porque te lo habías propuesto y era un sueño, una meta que te habías trazado y tuviste mucha gente a tu alrededor dentro de tu familia que te apoyó para que lo lograras y felicidades, de verdad que Gracias. sí. Mi siguiente pregunta es, desde tu perspectiva como arquitecto y residente de Panamá Oeste, ¿cuáles son los principales retos de crecimiento que enfrenta actualmente la región? Los principales retos que enfrenta Panamá Oeste desde su creación
en la ley 119 del 30 de diciembre del 2013 y en su anuencia, su inicio desde el 1 de enero del 2014, eh, Panamá Oeste es una provincia nueva, totalmente nueva. Nosotros dentro de Panamá Oeste todavía éramos hace unos 8 años parte de Panamá, de la ciudad de Panamá. Los municipios han tratado de tomar el reto, de actualizarse, siguiendo parámetros y conceptos de alineamientos urbanos. La provincia cuenta con cinco distritos y aproximadamente 60 corregimientos. Y parte de la carencia que tiene Panamá Oeste, una de ellas es la movilidad. O sea, podemos arrancar por definir la movilidad urbana de Panamá Oeste hoy en día como un caos. Ok, cada vez que vamos al interior vemos que efectivamente es un caos, pero cuéntame un poco más de eso, ¿cómo se siente ese problema de movilidad desde vivirlo desde adentro? ¿Cómo se siente? Bueno, estas últimas semanas, para poder entender y comprender el entorno, un arquitecto debe, como te mencioné al inicio, ir a campo. He tomado buses para entender esta movilidad y yo dentro del sistema de transporte me he dado cuenta que es algo caótico. Considero mucho a las personas que toman el transporte diario. Uno de mis primeros análisis que hice desde la persona sale de su trabajo, llega a la Plaza 5 de Mayo, hace una fila para tomar el transporte, una fila aproximadamente 1 hora, a veces Wow. larga, hasta 1 hora y media. Desde las 5 de mayo. Desde las 5 de mayo. O sea que ya se paró a las 3 de la mañana, llegó a las 5 de mayo a las 5 y hace una fila de 1 hora. De 1 hora, ok. Wow. La persona sale de su casa a las 4 de la mañana, llega a las 5 de mayo, 5:30 aproximadamente, va a su respectivo transporte, a su trabajo. Cuando regresa, esa persona de las 5 de mayo hasta su residencia toma aproximadamente 1 hora y media y a veces hasta 2 horas hasta que llegue a su casa. ¿Cuánto esa persona perdió de su vida útil dentro de ese concepto? Aproximadamente 4 horas de su vida perdida. Diarias. Eso es una crónica muy desgastante para todo el residente de Panamá Oeste. Y parte de ese concepto de movilidad hay que entenderlo para poder entonces no hacer más vías de acceso como tal hacia la ciudad. Que si hacemos más vías, las personas compran más caro. Totalmente de Y se acuerdo. satura más las avenidas. Yo digo que dentro de esto debemos de aportar un poco más a las empresas locales, de repente darle bonos, de que las empresas puedan tener su logística o puedan tener parte de sus empresas en el lado oeste. Y esto también puede ayudar a mitigar un poco el tráfico, porque ya entonces se sectorizan las áreas de trabajos. O sea, ya no el 100% de las personas vienen a un hospital a la ciudad, ya el 100% de las personas, de los estudiantes no vienen a una escuela a la ciudad, el 100% de las personas no vienen a un trabajo a la ciudad, sino que utilizar
la provincia en su totalidad. O sea, utilizar la provincia no solamente para construir barriadas y construir, eh, sino hacerlas, sino hacerla un centro urbano accesible para las mismas personas que viven dentro de ella. Claro, y mira que eso, ese es uno de los retos más grandes que tiene, yo creo, no solo Panamá Oeste, sino el país como tal, que somos un país muy centralizado y somos muy centralizados desde la estructura de cómo está organizado nuestro gobierno, pero también cómo está organizado nuestro territorio. Y creo que lo que tú mencionas, Orlando, es que, si lo digo con otras palabras, es que si las empresas estuvieran más cerca de sus colaboradores, no tuvieran que desplazarse 4 horas para llegar a la ciudad de Panamá. O sea, hay soluciones distintas donde a nivel de urbanismo, como somos urbanistas, pues se pudiesen crear nuevos centros urbanos, pero bien equipados, que generen empleo, y tenemos las líneas nuevas que se están haciendo y deberían ser estos ejes urbanos que se desarrollen en nuevos empleos. Esperemos que pueda ser así. Claro, nosotros estamos viendo hacia futuro de que Panamá, la ciudad de Panamá, sea una ciudad de 15 minutos, también Panamá Oeste sea una ciudad de 15 minutos. Ahora con la construcción de la línea 3 del monorriel, eh, hacer centros o nodos logísticos para desarrollo orientado al transporte, de que las estaciones mantengan ciclovías, las estaciones mantengan aceras peatonales amplias, eh, el transporte urbano interno, eh, las estaciones mantengan estaciones multimodales que sea un concepto donde todo converja hacia el pasajero, hacia la persona, de que la persona, esto también podría ayudar mucho a la no utilización del carro, del vehículo hacia la ciudad de Panamá. Que la persona desde su casa en el lado oeste del Cerro Silvestre, una persona salga en un busito colectivo, llegue a la estación multimodal y a su vez esta persona pueda tomar el metro, la línea 3, llegue hacia la terminal céntrica, que sería la de Albrook, y de ahí entonces se desplaza hacia la línea 1, y si va hacia un lado este de Panamá, entonces tomaría la línea 2. Claro. O sea, haciéndolo un poco más hacia el pasajero, haciéndolo un poco más hacia las personas que viven dentro de la área, de la comunidad, haciéndolo un poco más factible, de que una persona hasta caminando pueda llegar desde Cerro Silvestre hasta el aeropuerto de Tocumen. Y esa es la visión, esa es la visión. Ahora quisiera preguntarte, mira, muchas veces vemos que nuevos proyectos inmobiliarios, que siempre hay, como bien lo mencionaste, con una sola entrada, etcétera, pero no siempre vemos la infraestructura acompañándolas. ¿Qué tan importante es planificar el crecimiento antes de construir? Muy importante porque lo han mencionado, esta barriada solamente tiene una entrada, una salida. Entonces, al no tener una planificación urbana en el área colindante, le dejan al gobierno central el problema de que el gobierno central entonces tenga que asumir vías colectoras de interconexión dentro de estas barriadas Claro. para poder mitigar un poco el tranque. Entonces, considero que es muy importante de que cuando estos permisos hacia estas barriadas se incluyan dentro del municipio, esto converja también, tenga un plan, una planificación urbana macro, o sea, de ver todo el contexto que esa barriada vaya a impactar hacia otras barriadas colindantes. O sea, que no solamente sea casa
densidad de personas por hectáreas y solamente quede en ese concepto, sino que sea un poco más amplio, de que la barriada contenga infraestructura sanitaria, tanto agua potable como las aguas residuales. Hoy en día las barriadas en Panamá Oeste están teniendo un colapso en su sistema sanitario. Entonces, eso también debe ser verificado una vez ingresen los planos al municipio, darle ese seguimiento, darle esa constancia. Pero debe tener una planificación ordenada. O sea, las barriadas deben de estar planificadas ordenadamente para que el entorno no sea caótico, que no Claro. sea solucionable. Y mencionaste varias cosas interesantes, o sea, estas barriadas van creciendo desordenadas, nadie toma el control, el gobierno tiene que invertir en esas infraestructuras. Y creo que parte del problema es eso, que cada una de esas barriadas se ve como un ente individual, pero muchas veces no se contempla como un macro. Incluso en los procesos de planificación urbana que conocemos en el MIBIOT, etcétera, analizas ese pequeño nodo, si tienes que analizar una huella alrededor, pero quizás hace falta un trabajo un poco más profundo para analizar una mancha más grande y cómo se interconectan entre ese desarrollo urbano que vas a hacer, ¿no? Porque bien lo dice, o sea, después el gobierno tiene que hacer las colectoras, que bueno, no es el rol del desarrollador privado, porque se concentra en su finca, pero sí dejar las interconexiones viales, etcétera, para que más adelante se puedan hacer estos proyectos. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener para una comunidad cuando el desarrollo urbano ocurre sin una visión de ordenamiento territorial? Las consecuencias pueden ser muchas. Podemos decir, por ejemplo, podemos poner un ejemplo sencillo, Urunga y la 7 de septiembre. Son corregimientos eh, que son parte del distrito o comunidades que son parte del distrito de Arraiján. ¿Qué ocurre en estos corregimientos? Por ejemplo, Urunga, cuando construyes en áreas que no son accesibles o en áreas que no son permisibles en la gestión o el uso de suelos, eh, hay áreas que son inundables, como hay áreas que son deslizamientos. Claro. Entonces, esta mala planificación eh, hace de que una persona entre como invasor a estas comunidades sin medir el peligro alguno que pueda conllevar en su vida personal o en su vida familiar, entrar dentro de estas áreas que no están controladas eh, por ellos mismos como área de riesgo. Claro. Entonces, es un poco peligroso porque también a la final el sistema de agua potable no llega a estas comunidades porque no hay un sistema de bomba que llegue a las comunidades más altas. Y creo que lo vimos en clase, cómo se conectan con manguera y Con buscan manguera, la manera, y eso no debería ser así. se conectan con mangueras, se conectan, de repente hay tanques, mantienen tanques que aproximadamente eh, hay veces que una semana no le llega el agua potable. Entonces, sanitariamente no es algo, no debería ser lo correcto porque un agua estancada de una semana para consumo humano es algo peligroso. Claro. Wow. Panamá Oeste ha experimentado un crecimiento poblacional acelerado. ¿Qué oportunidades y riesgos ves para los próximos 10 a 20 años? Panamá Oeste, Imagínate que estás viendo ese Panamá Oeste 10, 20 años en el futuro. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cuáles son esas oportunidades y riesgos? lo primero que esperemos, Gabriel, que este año
salga el POC de Panamá Oeste. Allá, Esperemos Dios primero que esa va a ser nuestra solución en parte para mitigar y poder tener una luz hacia esos 10 años de planificación, porque ya podemos ver el suelo con, con un desarrollo más direccionado hacia la planificación urbana. Panamá Oeste en 10 años yo lo veo con áreas bien planificadas, lo veo con una gestión de suelo muy ordenada, lo veo con una gestión ambiental hacia el desarrollo sostenible, lo veo muy amplio. Y de igual manera, 2028 aproximadamente, que se están terminando los trabajos del cuarto puente, creo que vamos a ver una luz hacia Panamá Oeste, con un desarrollo más amplio, también la inclusión de la línea 3 del metro, que hasta su punto llega hasta Ciudad del Futuro, en un futuro un futuro proyectado a 10 años puede llegar hasta La Espiga, La Chorrera. claro. Y Panamá Este tiene mucho potencial. También identificar las áreas, en este caso, áreas turísticas, que son, hoy en día estoy viendo la playa de Vista Alegre, que en su momento no se tenía contemplada, y ya el distrito Arraiján tiene, aparte de Veracruz, tiene su playa también. Que yo nunca he ido. Sí, tienes que ir para que conozcas el Y entorno. esos retos de 10, 20 años, ¿cuáles pueden ser? Podemos definir uno de los retos de que cero tranque. En 10 años yo pienso de que nosotros cero tranque. Aparte, Ah, esa es una aspiración importante. una aspiración importante. En 10 años, de que las áreas se densifiquen un poco. En 10 años yo espero de que... Explícanos un poco eso de densificar, ¿a qué te refieres? Ok, llevamos el ejemplo de Cerro Silvestre. Cerro Silvestre hacia el lado norte, que sería Nuevo Chopillo, Princesa Mía 1, Lluvia de Oro. Esta área está un poco más colapsada en cuanto a viviendas habitacionales. La densificamos un poco, llevando estas barriadas hacia el lado sur. En este caso, Vique, La Playita, y podemos utilizar esa área también para nuevos futuros proyectos, para nuevas futuras edificaciones per se como tal. Y así se equilibra un poco el territorio en Cerro Silvestre, o el área en Cerro Silvestre en este caso. Ok. ¿Y qué papeles deben jugar los arquitectos, urbanistas, autoridades locales y ciudadanos en la construcción de ciudades más ordenadas y sostenibles? Los arquitectos, número uno, inicio por mí, debemos tener un rol eh, muy significativo dentro de este proceso. Nosotros, antes de construir, debemos tener una visión amplia de qué queremos, hacia dónde queremos llevar esta urbe de Panamá Oeste. O sea, hacia dónde yo quiero que ella expanda, quién quiero que esté dentro de este concepto. O sea, debo de darle, yo como arquitecto, un seguimiento continuo a los planes, a los instrumentos. O sea, también en parte las autoridades deberían de incluir un poco más a la ciudadanía. En este caso, tener mucha participación ciudadana para que los proyectos sean en conjunto, como arquitecto, como entidad de gobierno, como entidad municipal.
de que o sea, se mira una sola visión, una sola línea hacia futuro y esto conlleve, ¿no?, a una buena gestión, sacarle el provecho máximo que tiene Panamá Oeste como tal. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para ir cerrando, yo quería preguntarte, ¿hacia dónde va Orlando Prince? ¿Hacia dónde, o sea, dentro de todo este desarrollo arquitectónico, urbanístico que has tenido en los últimos años, hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde te ves en los próximos años? Orlando Prince se ve hacia una proyección, eh, o sea, tengo una ambición muy grande en mejorar Panamá Oeste, en que Panamá Oeste tenga un concepto urbano sostenible, de que seamos eh, una copia de lo que se ha replicado en la ciudad de Panamá. Y ¿por qué no mejor? Necesitamos también más profesionales de ordenamiento territorial para que dentro de la entidad municipal y del gobierno puedan también dar su granito de arena y colaborar con este sueño que tenemos de que Panamá Oeste sea una provincia totalmente sostenible, tenga su propio hospital, no solamente el Nicolás Solano, sino que tenga varios hospitales para su gran población que mantiene, tenga muchas escuelas públicas, no solamente las existentes, tengan ciclovías, mantengan aceras arbolizadas. Ahora con la línea 3, el transporte público sea un transporte eficiente. Y esa es la proyección que estamos buscando. Este camino acaba de iniciar, Gabriel. Este camino todavía le falta mucho, pero creo que debemos ya ir viendo eh, cómo podemos llevar a la provincia, al West, como se dice, Al West. a un desarrollo sostenible y ambiental amplio, que sea una provincia planificada y que podamos todos convivir dentro del territorio bajo un solo objetivo. Bueno, ahí lo tienen, el arquitecto Orlando Prince, futuro alcalde. Así que estoy muy contento de este episodio, de verdad que sí, creo que fue muy, muy interesante. Y bueno, los invito a todos a seguir aprendiendo ordenamiento, urbanismo. Acá en Café Diseño seguiremos trayéndole profesionales y temas de arquitectura, interiores, urbanismo. Y los invito a que me sigan en @gabrielsolanola.com, en nuestra página web y en la cuenta de Instagram para más información. Así que un abrazo y espero que tengan un día de éxito. Chao. ¿Te parece, hermano? Excelente. ¿Te gustó? Claro, es que uno va fluyendo. Sí, 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 así es. ¿Cómo te pareció? Chévere. Me encantó. Mira, hicimos 40 minutos.